Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión más de este Círculo Abierto al Aire. Esperemos que estén teniendo una fría pero rica y sabrosa noche aquí en la ciudad de Pachuca. Y bueno, pues muy contenta de tener aquí a mis compañeras y estar una vez más hablando de un tema que me parece que es bastante interesante y a veces sin tocar, ¿no? Como invisibilizado, como muchos de los que tratamos acá y que es importante reflexionar. Y bueno, para eso entonces quiero dar la bienvenida a mis compañeras Dani y Reina. Y un saludo a Diana y a Gloria, que el día de hoy no pueden estar con nosotras, pero que están de todas formas. Entonces, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Ceci, muy buenas noches, con un poco de frío, exhaustas como veníamos platicando antes de la transmisión. Este cierre de año está de locos, eh, pero también entusiasmada porque le platicaba que tuve la oportunidad de volver a tener contacto con compas, ¿no? Contacto físico con compas de lejos por allá por la Huasteca. Y no sé, creo que no pude haberme imaginado mejor cierre de año, ¿no? Volver al calorcito con todo y su sana distancia, ¿no? Nuestros tapabocas que de todos modos no nos permiten del todo esos apapachos que te dios porque hay que mantener la sana distancia, ¿no? Pero, híjole, fue como así como un chispacito de vida en plena pandemia después de un año de no poder estar cerca de otras compas, cerca de la actividad que nos gusta y nos llena, ¿no? Que es hacer las redes. Pero creo que es bonito, es como una inyección de energía, porque yo ya decía esto no va a acabar nunca, así que estoy contenta, estoy entusiasmada para este cierre de año. Sí, ya ha sido pues ya casi más de 9 meses que hemos estado en esta ya demasiado larga jornada de sana distancia, ¿no? Y claro que se extraña el contacto físico, el contacto cálido con las personas. Y bueno, sin embargo, pues en realidad todavía tenemos como que irnos haciendo la idea de que esto todavía nos va a durar un ratito y bueno, estos espacios como de pausa, ¿no? En donde puedes encontrar a la gente con todo y tus protecciones, de todas formas es como un respiro, ¿no? Entonces sí, qué padre que fuiste a renovar un poco esas energías, Dani. Mucha envidia me das. Entonces, además ir a la Huasteca, que es una belleza y da muchísimo arraigo que tenemos por allá. Entonces, la verdad es que qué gusto. Reina, ¿tú cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Hola, Ceci, Dani, pues corriendo un poco. Y sí, dice Dani, pues diciembre es un mes ajetreado. Además, pues cerrando un año muy complejo, y creo que justo el tema que vamos a tratar hoy es también bastante oportuno porque justo este tipo de temporadas pues también evidencian pues situaciones que viven las personas, justo que eh, en el caso de las personas en situación de calle, pues que ven agravados el acceso a sus derechos. Entonces, creo que pues el tema de hoy también va a ser bastante reflexivo y pues yo creo que también abriendo un panorama a pues otras realidades, ¿no? Que pues también vivimos y que en esta época pues no todas las personas pues, las vivimos de la misma manera y pues me da mucha alegría también saber que Dani estuvo por la Huasteca, además supongo que con más calorcito del que está haciendo en Pachuca, entonces yo me uno al club de la envidia, Ceci. Estaba como Pachuca, entonces no, ¿Cómo crees? sí, y frío, 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 los 3 días helados. Qué triste. Pero bueno, por lo menos comimos muy rico. Eso sí, la comida de la Huasteca es deliciosa. Sí, así es. Ni modo, sí es cierto, en invierno la Huasteca es igual fríísima, ¿no? Sobre todo los lugares más altos, donde pueden llegar a estar mucho más
abajo que lo que estamos de repente en Pachuca, eso es muy cierto, pero como dices, la comida y la gente, ya con eso tienes para el calorcito, ¿no? Y para el apapacho. La verdad es que sí me das mucha envidia, Dani, de que hayas ido a la Huasteca. Nada más de pensar el recorrido, la carretera, los paisajes, no, es impresionante. Qué gusto. Y bueno, sí, como dices, Rey, pues es un tema pues interesante de tocar, profundo y reflexivo, y que de alguna manera, justo el hecho de que no es tan frecuente escucharlo, es un reflejo de cómo nos puede llegar a confrontar, ¿no? Y eso me parece que es una cuestión sumamente importante de reflexionar. Y bueno, como hemos estado platicando, lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con el derecho a la salud y las personas en situación de calle. Y me parece que ambos temas, o sea, cuando en su conjunto son importantes de mirar y de reflexionar, pero incluso por separado, es decir, el derecho a la salud por un lado y las personas en situación de calle por el otro, ya en sí mismo ya traen como muchas provocaciones de algunos cuestionamientos que tendríamos que irnos haciendo, ¿no? Y además, si le juntamos con el asunto de la pandemia, pues evidencia, si ya hemos hablado en otros programas, el asunto de cómo la pandemia ha venido a escupirnos en la cara las desigualdades que de por sí ya estaban, pero que mejor cerramos los ojos para no verlas, ¿no? Ahora, cuando además lo asentamos en una población que históricamente ha sido invisibilizada y además llena de mitos y de prejuicios, entonces pues, se vuelve todavía más importante poderlo dialogar el día de hoy. Entonces, bueno, pues justamente vamos a empezar con esta cuestión del derecho a la salud. Bueno, no sin antes invitar a la gente que nos sintoniza el día de hoy a que nos compartan algunos de sus comentarios y reflexiones en el chat de nuestra página de Facebook. Y vamos a empezar precisamente con el derecho a la salud. ¿Qué significa? Qué tan real es en términos de prácticas, ¿no? De concreciones para la población en general? ¿Cuáles son estos retos que tenemos en este momento al respecto del derecho a la salud? Y entonces me parece que no hay mejor persona para hablarnos de ellos que mi querida Reina. Entonces, por favor, Rey, si nos puedes platicar sobre qué es el derecho a la salud, de qué se trata, qué implicaciones tiene. Sí, creo que cuando abordamos el derecho a la salud, algo que nos pasa frecuentemente es mirar sobre todo la salud física, que tiene justo que ver con el funcionamiento del cuerpo de una manera que nos permita a las personas pues desarrollarnos y desarrollar el máximo de nuestras capacidades. Además, pues no solo es una ausencia de enfermedad, como bien ha señalado ya en diversas ocasiones la OMS, sino el funcionamiento óptimo de las personas. Y en este caso, cuando lo miramos desde un punto de vista también de los derechos humanos, si bien existen ciertas características de los derechos humanos, que es, pues no hay un nivel de jerarquización entre los derechos, sí se ha reconocido el derecho a la salud como uno de los derechos de acceso a otros derechos. ¿Sí? Y considerando también pues la salud mental, que de pronto es uno de los ámbitos de la salud que muchas veces se ve invisibilizado y que tiene pues también implicaciones muy profundas que no pueda ser garantizado. En este caso, pues pensando en México y también a nivel latinoamericano, pues el derecho a la salud, específicamente en el ámbito de la salud mental, es uno de los derechos que mayormente tiene una brecha importante en cuanto a su reconocimiento y en cuanto al poder otorgar servicios que permitan a las personas, sin importar su condición, su género, su clase social, la pertenencia a alguna etnia, poder acceder a él. Sin embargo, pues esto no ha sido posible, justo sobre todo por el tema de desigualdad social que enfrenta históricamente México, justo a partir de situaciones o de decisiones políticas que han ido colocando a ciertas poblaciones en condiciones de mayor vulneración de sus derechos, siendo el derecho a la salud uno de los más eh, visibles y sobre todo porque si tú no tienes garantizado este derecho, entonces se va entretejiendo a lo largo de la vida de una persona con otros derechos. Se va a ver mermado también tus condiciones, por ejemplo, para poder acceder a la educación, a un empleo, también como acceder a algunos otros ejercicios de derechos.
Y por eso tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación son dos derechos que se han reconocido como derechos de base o derechos que abren otro tipo de puertas para que las personas puedan tener acceso a otros derechos. Y en este caso, pues el derecho a la salud, sobre todo en un año en el cual justo estamos enfrentando una pandemia mundial que ha colocado o ha hecho visible todas las brechas en cuanto al acceso a la salud de las personas, eh, el otorgamiento de servicios, eh, que estos servicios además sean de calidad, y creo que justo la pandemia pues evidencia que no todas las personas pueden acceder a servicios de salud que sean de calidad. Además, también considerando que en México pues existe una diferencia dependiendo si eres, bueno, para empezar, si tienes un trabajo, ¿no? Si tienes un trabajo, pues estar asegurado. En el mejor de los casos, si es un trabajo que no es, por ejemplo, bajo modalidad de outsourcing o algún otro tipo de contrato. También, dependiendo si eres trabajador del Estado, si eres trabajador de alguna institución a nivel federal, si eres docente, va a ser también el tipo de servicio de salud al cual puedes acceder, o en su caso, si eres un ciudadano, una ciudadana sin esta seguridad social, pues también te toca otro tipo de instituciones y otro tipo de servicios relacionados a la salud. Entonces creo que eso también el propio sistema de salud pues profundiza estas desigualdades ya de por sí estructurales, y que en el caso específicamente de las personas en situación de calle, pues justamente es uno de los derechos que menormente se ven garantizados. Esto considerando además cierta serie de estigmas que hay alrededor de las personas en situación de calle, y que poco también se ha documentado en relación no solo a la salud física, como lo señalaba en un inicio, sino también a la salud mental y pues las implicaciones que tiene el poder, para empezar, acceder a un servicio de salud mental en su caso. em, También las necesidades a veces de una atención especializada en temas de salud mental y las dificultades en cuanto a, por ejemplo, algunas condiciones en las cuales las personas en situación de calle pues pueden ver violados sus derechos humanos, justo porque pueden llegar a ser sometidas a tratamientos en los cuales no están dando su consentimiento, y bajo esta idea de que no hay una persona que pueda eh, decidir o darle un seguimiento, un monitoreo, se pueden cometer como diversos abusos también hacia su persona. Entonces creo que es una de las poblaciones también mayormente invisibilizadas. Y aquí en Pachuca sí hay personas también que pues les brindan también algún apoyo, algún acompañamiento, y justo lo hacen más como desde este ámbito de la sociedad civil. Y bueno, creo que también este tema en cuanto a la salud es uno de los temas que menormente se visibiliza como una necesidad de las personas en situación de calle. Muchas gracias, Rey. Pues hay como varios elementos de lo que has estado comentando que serían importantes mantener en la conversación. Uno de ellos tiene que ver precisamente con esta mirada o estos, digamos, como acercamientos que tenemos hacia la salud. Es decir, aun cuando en términos, digamos, conceptuales y políticos incluso, la definición de salud abarca mucho más que el asunto de lo físico, pareciera que todos los esfuerzos que se hacen en términos de gubernamentales, incluso estatales, institucionales y demás, se enfocan precisamente al respecto de lo orgánico, ¿no? Y de repente lo orgánico separado de lo estructural, que tiene que ver justo con estas condiciones en las que vivimos las personas y que además abarcan otras áreas de nuestra existencia, como bien lo mencionas, el asunto de la salud mental, pero también la posibilidad de estar incluso de tener un trabajo como esta parte del derecho al trabajo digno, ¿no? Del acceso a la educación, del acceso a las viviendas, etcétera, ¿no? Como parte de esta mirada de la salud integral. Entonces, creo que por un lado está este elemento que me parece que es muy importante, y por el otro está esta cuestión de la población de calle que viene
uno, a ser invisibilizada, pero también a evidenciar justamente desde dónde nosotras, las personas y las instituciones y los gobiernos, estamos pensando a la humanidad. Es decir, quiénes realmente cuentan en este mundo, como retomando un poco esta frase de Butler al respecto de los cuerpos que importan, ¿no? Hablando de otro tipo de elementos, pero en cuestión de la población en situación de calle, pareciera que también hay seres humanos que importan y seres que no importan, ¿no? Y en ese sentido, la invisibilización de esta población. Debo decir que cuando te escucho decir, y aquí en Pachuca hay personas en situación de calle, yo estoy en la sorpresa porque mi mirada es así, se fue directamente a Ciudad de México. Y eso es un prejuicio, por supuesto, ¿no? Pensar que aquí no existe, ¿no? Y entonces cuando lo pones aquí es la sorpresa y por supuesto es claro, o sea, es parte de la misma lógica de invisibilización que tenemos de las personas. Entonces, eso me parece como bien interesante de ponerlo acá. Y entonces, Dani, me gustaría mucho justamente que nos platicaras, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué estamos entendiendo por personas en situación de calle? ¿Cuáles son estos mitos y creencias que de repente están presentes cuando pensamos en las personas que viven, habitan y sobreviven en las calles? ¿Quiénes son? Gracias, Ceci. Yo la verdad que no soy muy conocedora del tema. La verdad son de esos temas que me generan como ansiedad, como mucho desconcierto además, porque me parece, de verdad son de esas situaciones que me hielan la piel pensar que existen personas viviendo en situaciones de vulnerabilidad tan precarias, tan terribles y que no se están tomando acciones contundentes para que esto se resuelva, ¿no? Pareciera que incluso muchas personas desde ciertos ámbitos, sobre todo del Estado, parecían pretender que esto de la situación de calle es algo temporal, ¿no? Pero la realidad es que hay personas que están viviendo en esta situación y que llevan décadas y que no hay para cuándo puedan recobrar una situación de vida digna porque tampoco los esfuerzos se están concentrando ahí, ¿no? Entonces, de acuerdo a la investigación que hice, leyendo sobre el tema para este programa, encontré que pues son sujetos que son vulnerados en uno o más derechos. Me llamó muchísimo la atención que esa fuera la definición de entrada, ¿no? Que son personas que están siendo vulneradas en uno o más derechos, ya sea la salud, la educación, vivienda, como nos decía Reina, trabajo y sobre todo justicia, ¿no? Que se ven enfrentadas a tener que resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no constituyen una vivienda. Y eso es creo que lo contundente, ¿no? Que están en un lugar que no constituye una vivienda. Esto, o sea que las podemos encontrar en espacios públicos como plazas, como calles, salidas de hospitales o dentro de oferta de hospederías o albergues que tienen organizaciones del sector público e incluso en privado. Y bueno, eso es como la definición que encontré, eso es como la esencia de quiénes son las personas que viven en situación de calle. Entre otras cosas que encontré, que me llamó la atención fue que muchas de estas personas, precisamente, al menos en un informe que encontré sobre México, eran personas que se ubicaban en 5 ciudades del país principalmente, Ciudad de México, como bien lo mencionaba Ceci, Puebla, Tijuana, Guadalajara y Acapulco, ¿no? Entre los aspectos más destacables es que había una continua violación de derechos humanos, que se encuentran en procesos además de limpieza social, que es justo lo que decía Ceci, ¿no? Como esto llamado de la gentrificación, ¿no? Que son espacios que las personas por necesidad están ahí y que el aparato estatal para hacer más bonitos los espacios, ¡fum!, los quitan de ahí, ¿no? Los deshabitan incluso de esos lugares públicos en los que no están ahí por gusto, sino por una necesidad y que incluso desde esos espacios se les está borrando, lo cual me parece terrible y escalofriante, ¿no? La necesidad imperiosa de eliminarlos, de borrarlos, porque como bien dices, hay personas que no importan y entre las personas que no importan hay personas que importan menos, como personas adultas mayores, niños y niñas en situación de calle y sobre todo mujeres cuyas necesidades son
muchísimo mayores en cuanto a temas de salud por cuestiones de salud sexual y reproductiva y la exposición que están teniendo a violencias sexuales todo el tiempo, ¿no? Y la tercera es que no están existiendo políticas públicas para que esto se mejore y lo único que se está haciendo es ocultarlas, ¿no? Tratar de arrinconarlas en zonas donde no se vean, ¿no? Espacios para embellecer esos espacios y ocultarlos del ojo público, ¿no? Y quizás esto me trae a lo que comentaba Ceci, ¿no? Como de que a lo mejor en Pachuca no se ven, ¿no? Pero no es que no estén, sino que la misma gentrificación los está alejando de los espacios más visibles. Gracias, Dani. Lo que comentas y sobre todo esto último, me genera a mí como mucha reflexión en el sentido de pensar que, claro, o sea, una de las razones por las cuales no es tan evidente igual como para muchas de las personas es que, de acuerdo a lo que también algunas personas que trabajan con este tema dicen, es que las personas hacemos un esfuerzo, ¿no? Como por negar que están ahí. O sea, como de alguna manera utilizando nuestros términos psicológicos, un mecanismo de defensa, ¿no? Para poder sobrevivir a lo que representa, ¿no? Asumir y darnos cuenta y concientizarnos de la existencia de las personas en situación de calle. Porque como bien lo dices, Dani, y como bien lo menciona Reina, pues tiene que ver con o sea, las razones por las que las personas están ahí son complejas, de acuerdo a lo que dicen las personas que trabajan con ellas, ¿no? No son las mismas, ni no siempre son como lógicas y derivadas de lo que estaríamos esperando que pasara. O sea, muchas veces evidencia justamente la violencia que se vive al interior de las familias, al interior de las escuelas o esta discriminación que existe por la diversidad de personas que somos, y esa es una de las razones por las que están afuera. Pero lo que me parece bien interesante es cómo hacemos un ejercicio de invisibilización de manera consciente, porque asumir que existen implicaría que asumir cuál ha sido nuestro papel para que esto se mantenga ahí. No sé si estoy siendo clara. Es decir, o sea, es mejor cierro los ojos porque me incomoda menos, ¿ves? Es un poco lo que estabas comentando, ¿no? Y me parece que es como interesante notarlo y ponerlo como en esta reflexión. Eh, en ese sentido, creo que una de las cosas que me gustaría preguntarte, Reina, es, o sea, ya hablamos del asunto de qué implicaría el derecho a la salud. Tú ya misma ya empezaste a comentar qué significaría como relacionarlo con el asunto de las personas en situación de calle. Pero en este momento, o sea, Dani ya nos decía, bueno, no hay unas políticas públicas realmente relacionadas con la atención a la salud en las personas en situación de calle. Pero ¿qué implicaría eso? O sea, ¿qué implicaría que las personas que viven en calle tengan este derecho a la salud? ¿Qué es lo que tendrían que hacer las instituciones? ¿Qué es lo que se tendría que abordar en términos de políticas públicas? En general, a mí me parece bien interesante que hay 5 como ciudades en donde se presentan de manera más evidente. Algunas de ellas, de las que menciona Dani, son, bueno, evidentemente Ciudad de México, pero hay unas que son turísticas, lo cual también me parece que nos habla, ¿no? De este movimiento que también tiene que ver con la exclusión, la gentrificación y el asunto de la necropolítica de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo miras tú? ¿Las personas en situación de calle viven el derecho a la salud o no? Que esa es, creo que la respuesta. Sí, de hecho, esta estadística que también comparte Dani, justo nos daría para pensar si es donde mayormente se concentran o donde se han registrado las personas. Y existe, pues, al menos un reconocimiento y un registro, incluso el contar con datos es un indicador de que existe un reconocimiento de esta situación por la que viven las personas. Y justo más bien es que existen en diversos espacios, pero no se reconoce, como bien ya lo han venido señalando, no solo se invisibiliza, sino que hay también un ocultamiento, porque justo el reconocer su condición, pues no puede pasar al margen de la responsabilidad del Estado.
Y en ese sentido, justo el Estado es el responsable de poder brindar o generar las condiciones para que las personas podamos acceder al ejercicio de nuestros derechos. Y mayormente considerando en este enfoque diferencial las personas que tienen pues mayores condiciones de desigualdad, de ser poblaciones que sus derechos se ven más vulnerados, como pueden ser las personas en situación de calle. Ya Dani nos decía en esta definición, pues son las personas que mayormente pueden ver vistos vulnerados sus derechos. Sin embargo, el que no existan una serie de cifras, quizás un monitoreo, no permite también como identificar sus necesidades y justo también esto que permite orientar las políticas públicas para su atención. Cabe decir que uno de los temas principales es pues no estigmatizarlas y eso implicaría también pues no dar por hecho que son personas que tienen la capacidad de decidir, que pueden también ejercer una toma de decisiones y también pues creo que implicaría poder mapear sus necesidades, sobre todo en términos de salud, que en algunas experiencias bueno, que yo más cercanas entre las que tengo como información o conozco, pues es muy complejo que incluso sean admitidas en los sistemas de salud público, muchas veces porque algunas de ellas no tienen garantizado este derecho a tener quizás un registro o su registro está extraviado, no cuentan con alguna documentación oficial y entonces, ¿cómo ingresas a una persona a un sistema de salud público sin papeles, ¿no? Y entonces ahí ya es una barrera inicial y entonces no puedes brindarle quizás un servicio si no es de urgencia, porque solo si es de urgencia. Entonces creo que esos detalles tan importantes como el derecho a tener un nombre, porque a veces decimos, pues ven vulnerados sus derechos, pero incluso derechos que parecieran que todas las personas los tenemos y no es así, ¿no? El derecho a la identidad también creo que no, como para orientar la política pública, lo primero que se tiene que hacer es sí considerar un mapeo, un registro y también reconocer la dignidad que tienen las personas en situación de calle, que no son objetos de asistencialismo, sino que son sujetos plenos de derechos. Y en ese sentido también pues abrir espacios de participación para las personas en situación de calle, también para las personas que brindan algún tipo de apoyo, de acompañamiento, de asistencia a las personas, pero sobre todo justo reconocerles en su carácter de ciudadanía. Creo que uno de los temas también complejos que enfrentan las personas en términos de políticas públicas relacionados a la salud es reconocer los derechos que tienen como personas que acceden quizás a un servicio de salud, hablando específicamente de estas cosas básicas. Muchas veces, pues el trato no es digno, el trato no les reconoce justamente como seres humanos y muchas veces justo por eso corren este riesgo de que por su condición, por su situación, se cometan una serie de violaciones a sus derechos, ¿no? O incluso también está esta otra mirada en la cual dentro de las políticas públicas busca, entre comillas, reinsertarlos a una sociedad. Y eso pues también muchas veces con prácticas que lesionan sus derechos, ¿no? Como el derecho a la información, el derecho a la toma de decisiones de manera libre, informada, incluso también como ciertas prácticas de coerción que pueden llegar a tener, justo como en esta idea pues, si vives aquí no es bonito, ¿no? O sea, no es bonito vivir en la calle, obviamente, pero también más alejadas de una posición de comprender su situación, de comprender su condición y más bien identificar las necesidades que pudiera estar teniendo en términos de salud y generar las condiciones para que pueda acceder a una atención integral. Y para ello, dentro de las experiencias igual que conozco y que ubico, es algo muy complejo porque implica la participación interinstitucional que muchas veces se observan en diversas situaciones o problemáticas públicas. No hay un diálogo a veces entre las instituciones para que
se pongan de acuerdo en brindar una serie de servicios integrales y que respeten la autonomía también de las personas en situación de calle. Entonces creo que sí, en cuanto al propio sistema, hace falta justo fortalecer esos mecanismos, porque de pronto hay algunas personas que pues hay una diferencia también en cuanto a cómo están en cuanto a las necesidades de salud, tanto físicas como mentales, y muchas veces sí requieren servicios especializados. Y pensando, por ejemplo, para el tema de salud mental, en el cual en Hidalgo, pues los servicios especializados no alcanzan para cubrir la población que tenemos, muchas veces eso también pues impacta de una manera significativa a las personas en situación de calle porque no pueden a veces recibir un servicio especializado justo porque no hay el personal capacitado y también muchas veces no se cuenta como con esta formación, enfoque diferencial y específicamente enfoque de derechos humanos. Ahora, creo que también no hay que perder de vista que la población en situación de calle puede ser adulta mayor, niños o niñas, mujeres, pueden ser hombres adultos, y que eso también va a darle una dimensión diferencial en cuanto a las necesidades. Ya también lo comentaba Dani, las mujeres mayormente y las niñas, sobre todo las niñas, pueden ser víctimas también de trata o ocupación sexual. En el caso de las mujeres, violencia sexual, violencia de género, y que pocas veces también se hace esta, como esta política pública con este enfoque diferencial en cuanto a las necesidades que cada persona puede llegar a tener. Además, también considerar en el caso de Pachuca, pues que eh, algunas de las personas que están en condición de calle también tienen un origen étnico, ¿no? O sea, también en Pachuca hay población indígena y también muchas veces se invisibiliza esta condición de que hay población indígena y que no toda, pero sí algunas personas en situación de calle pues también tienen esta condición. Entonces creo que justo este es uno de los grandes retos si estuviésemos pensando en política pública orientada pues para las personas que viven esta situación. Muchas gracias, Rey. Justo mencionas como los diferentes elementos que hacen que esta población sea tan compleja, ¿no? Y tan compleja tanto en los orígenes, ¿no? Que deriva en que estén en calle, como en las dinámicas que se van dando a lo largo de su estancia, ¿no? Yo quería compartirles, bueno, primero como que pienso que una de las cosas que pasa, por ejemplo, tanto con la conceptualización de la población callejera como de la atención, etcétera, se parece mucho a cómo también estamos tratando y conceptualizando a las personas que están internas en instituciones psiquiátricas, por ejemplo. O sea, el asunto de la locura, ¿no? Como este concepto normativo y pedagógico para las personas que no estamos en las instituciones, que no significa que estemos no sin locura, ¿no? Pero que pareciera que es como sirve para eso, ¿no? Como para señalar que si enloqueces, entonces te va a tocar entrar a una institución y en donde vas a perder la posibilidad de ser considerada ciudadano, ciudadana, que eso es lo que me parece que sucede igual o en un sentido muy parecido a cuando estás viviendo en calle, como si eso te quitara automáticamente de la posibilidad de ser enunciado o enunciada como ciudadano y sujeto de derechos, ¿no? Entonces, eso me parece como interesante de reflexionarlo. Y la otra cosa que quería compartirles aquí, un poco como en términos de lo que ya estabas perfilando al respecto de las políticas públicas, es un párrafo del artículo 16, fracción K, de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, que dice así: uno, esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra sin su autorización. Es un poco lo que ya nos estabas platicando, Rey, ¿no? Como en esta violación a los derechos de las personas en situación de calle, que es como con la idea de estar haciéndoles un bien, porque lo mejor desde una mirada hegemónica es estar en casa, ¿no? O estar en una institución, entonces pues no te consulto,
¿no? Como en esta violación a tu autonomía, como bien lo mencionabas, Rey. Se implementarán medidas, se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle. 2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra su seguridad e integridad. Yo creo que en ese sentido, pareciera que como en muchos otros aspectos de nuestra vida, pareciera que la Ciudad de México tiene muy buenas intenciones, ¿no? Como por ejemplo el asunto de la interrupción del embarazo, ahora y otras, ¿no? Otras legislaciones y ahora con esta propuesta de política pública, ¿no? Y sin embargo, como bien lo mencionas, Rey, el asunto es cómo lo hacemos realidad, ¿no? Y pareciera que, pues evidentemente se tiene muy buena intención, pero no se tienen los recursos para hacerlo. Y los recursos no me refiero solamente a los recursos en términos financieros, sino incluso en sensibilización, capacitación, etcétera, que se necesitan precisamente para abordar la complejidad del asunto de la población en calle. Y en ese sentido, Dani, yo quisiera que empezáramos, o más bien profundizáramos un poquito en términos de cómo nuestro enfoque que usualmente tenemos aquí en Círculo Abierto al respecto de la interseccionalidad, incluso el asunto de la mirada descolonial, ¿no? Nos podría ayudar a entender qué es lo que ocurre con la población callejera y quizá no solamente con la población callejera, sino con las miradas precisamente de quienes nos consideramos que no somos callejeros, callejeras y que parece que nuestro primer impulso es o hacer algo por ellos en términos de lo que ya decía Rey, como de asistencia social, ¿no? O mejor cierro los ojos y no les veo y así puedo transitar mi vida, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué crees? O sea, ¿cómo podríamos analizarlo desde estas miradas que a nosotras nos gusta tocar para los temas? Algo de lo que estaban diciendo me hizo ruido, es como, definitivamente el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿verdad? En este sentido del asistencialismo y de cómo de repente siempre lo que es el aparato estatal y por qué no también nosotras mismas de repente, ¿no? Creemos que sabemos qué es lo mejor para las personas que están pasando por X o Y situación sin haber consultado a estas personas primero, ¿no? Y en este sentido me recuerda mucho esta frase que una vez nos dijo Diana, que personalmente en el tema del acompañamiento en situación de aborto con medicamentos siempre utilizamos, ¿no? Que es la única experta en su propia vida es la persona misma, no el Estado, no quien acompaña, no los legisladores, no el DIF, incluso no nosotras como feministas que estudiamos, ¿no? Este tipo de fenómenos y antropólogos y como quieran ustedes llamarle, la academia, ¿no? Quienes realmente son expertos en su propia vida, quienes saben qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, cuándo lo necesitan, son las personas mismas que están pasando por una situación de calle, las infancias, las personas que viven con alguna discapacidad, etcétera. Y esas son precisamente las voces que no escuchamos. Esas son precisamente las voces que el aparato estatal siempre está dejando fuera en sus intenciones por generar este tipo de legislaciones que supuestamente están ahí para mejorar situaciones de vida, que también me hace recordar temas que ya hablamos, como el de trabajo sexual, incluso como el de vientres de alquiler, ¿no? Alguien está generando esas legislaciones en base a lo que creen que es mejor para esas personas, pero sin tener a esas personas sentadas preguntándole qué es lo que tú necesitas para que tu vida y tus condiciones y tus derechos humanos sean respetados, ¿no? Y esto siempre pasa y al final siempre nos quedamos cortas. Sí estoy de acuerdo que el presupuesto siempre va a faltar, ¿no? Eso lo tenemos claro, pero yo creo que se pueden hacer acciones más concretas, más contundentes, si de verdad entendiéramos desde las vivencias y desde las voces de esas personas qué es lo que está pasando y dónde están sus necesidades primarias. Y eso, la verdad es que a todo el mundo se nos olvida y nos encanta luego andar platicando, pero de verdad se nos olvida escuchar.
y sobre todo sucede todos los días en las creaciones de leyes y leyes y delitos, y ¿no? Se engrosan las páginas de los códigos penales, se engrosan las páginas de las iniciativas, pero poco hay en cuanto a la acción directa con quienes están necesitando y quienes están vivenciando, o incluso yo podría decir con quienes están atendiendo directamente esos casos, ¿no? Y que están trabajando. Esto se hace en una cuestión aislada donde no estamos tomando en cuenta sus edades, no estamos tomando en cuenta temas de salud, ¿no? A mí tan solo de mujeres en situación de calle se me ocurre el acceso a algo tan básico como una toalla sanitaria, ¿no? O incluso lo que decía Reina, ¿no? Algo tan básico como el derecho a la identidad. O sea, tenemos personas en situación de calle que para el Estado no existen, ¿no? Y mientras esas personas sigan sin existir para el Estado, ¿cómo las vamos a contar? ¿Cómo vamos a buscar y entender sus voces? Infancias que están naciendo todos los días en situaciones de total inacceso a la salud, ¿no? Que están naciendo en las calles sin siquiera se me ocurre incluso una cobija, ¿no? Y claro que con esto no quiero decir que la situación de las infancias de calle se van a resolver repartiendo cobijas, ¿no? Porque eso es lo que de repente sucede y ahorita lo vamos a ver muchísimo en diciembre, ¿no? Los juguetrones, cuelga una chamarra, ¿no? Y las cobijas, o sea, eso no está resolviendo el problema de raíz que la gente que vive las que necesita acceso a poder tener una identidad sin que les cobren. ¿Por qué? Porque no tienen ese dinero, porque no están teniendo acceso tampoco a un empleo digno, ¿no? Porque, obvio, no puedes tener un empleo para salir de tu situación de calle, porque para tener un empleo necesito identidad. No puedo tener identidad porque no tengo empleo, ¿de dónde sacar dinero? Es una locura, ¿no? Pero por supuesto, lo que nos interesa es irles repartir cobijas y carritos, ¿no? Es completamente descabellado y creo que eso siempre parte del paternalismo que muchas y muchos tenemos al pensar que nosotros sabemos mejor qué es lo que la gente necesita que la gente misma, ¿no? Yo creo que esto justo que con lo que terminas, Dani, es una de las grandes, digamos, como características del acercamiento que tenemos a las poblaciones que consideramos vulnerables, ¿no? Incluso cuando les nombramos como vulnerables, de alguna manera estamos violentando la posibilidad de la persona desarrollar sus recursos y negando el fortalecimiento que tienen las poblaciones. Creo que eso es muy interesante. Yo en este punto quisiera compartirles, ¿no? Precisamente como retomando lo que Dani ya decía al principio del programa al respecto de la ansiedad que le generaba a esta población, o hablar de esta población en realidad, yo quiero compartirles que cuando yo tuve la experiencia de trabajar con población de calle, me pasaba como una cosa muy similar, ¿no? Pues esta ansiedad y esta angustia y este miedo que después entonces empecé a reflexionar al respecto de mi clasismo y de mi racismo internalizado, ¿no? O sea, porque en realidad me parece que tiene que ver con eso. O sea, una niña bien no tendría que estar ahí en la calle, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera está presente en la formación que muchas de las personas tenemos. Y en ese sentido, me parece que una de las cosas que necesitamos hacer como para poder acercarnos a las personas en general es descolocarnos de este lugar de privilegio que finalmente muchas de nosotras sí tenemos, aun cuando tengamos otros lugares de opresión y de subordinación. Entonces, para mí trabajar con la población callejera fue realmente un proceso de confrontación personal como muy profundo. Y me ha pasado con otros temas, pero con población callejera en específico, y además encontrarme con la gente que trabaja con la población callejera, sobre todo desde las organizaciones de la sociedad civil, realmente me dio un panorama distinto, porque hay de todo, como bien lo hemos de alguna manera platicado, o sea, desde quienes se acercan desde el lado del asistencialismo, ¿no? Del paternalismo, pero también hay organizaciones de la sociedad civil que tratan de entrarle desde otro lugar, precisamente reconociendo a la población callejera como una población con saberes que han tenido que desarrollar para poder sobrevivir y subsistir en las calles, y que también nos hablan de una dinámica muy particular de quien vive en calle. Es decir, la razón por la cual es tan difícil hacer censos es que nunca están en un mismo lugar.
¿no? Es una población sumamente nómada, entonces desde ahí es difícil hacer como un conteo. Y quienes han hecho conteos, pues evidentemente es aproximado, y lo que sí han dicho es que pues se va incrementando la población que está en calle. Y en ese sentido tendríamos que también reflexionar qué es lo que hacemos que expulsamos a la gente de su hogar, ¿no? Y creo que esa también es parte como de nuestra reflexión. Y ahí yo quisiera preguntarte, Reina, como también para ir perfilando el cierre del programa, ¿no? ¿Cuáles serían estos elementos que quizá no estamos tomando en cuenta para pensar en el fenómeno complejo de la población callejera, que a lo mejor nos haría falta, ya sea desde lo que tendría que hacer las instituciones, pero también como lo que nos correspondería a nosotros, quienes nos dedicamos al trabajo en salud, que finalmente eso es lo que se supone que hacemos, al menos nosotras tres desde la psicología. Sí, bueno, sí, sí, lo pienso más como desde mi campo de acción profesional y social. Pues yo veo una necesidad urgente de identificar las necesidades en cuanto a salud mental, porque estar en situación de calle es una condición compleja y que también va a tener un impacto a nivel corporal, físico, mental. Si bien hay poblaciones, personas que en esta situación logran desarrollar justo sus capacidades, habilidades para adaptarse como al contexto, para crear significado. Sin embargo, también esto a veces es más justo poner en marcha una serie de capacidades y habilidades personales que en ningún sentido le quitan la responsabilidad al Estado, ¿no? Creo que el Estado sí o sí tiene una obligatoriedad de generar política pública que contemple la participación activa de las propias poblaciones. También no invisibilizar las organizaciones justo que acompañan, pero también organizaciones o acciones que de pronto la situación, las personas en situación de calle es un poco menos común, pero también llegan a tener esta capacidad de organizarse y de generar propuestas, ¿no? Entonces, también creo que ahí hay mucho que rescatar, como bien señalaba Dani, de justo escucharles. Y también pensaba en términos de salud mental, em, en modificar una serie de políticas de acceso para la salud mental, justo para las poblaciones en situación de calle, y que también pasa por un tema de brindar eh, servicios de manera integral. Y una parte fundamental es no abandonar a la población, justo porque eso justo les revictimiza, les genera un daño mayor muchas veces, porque no se tiene los servicios especializados, porque no se tienen las condiciones justo para atender a las poblaciones, porque no se pensaron los servicios para poblaciones que mayormente lo necesitan. Entonces creo que eso en términos de salud mental es un tema prioritario para las poblaciones en situación de calle, y también no romantizar a las personas en situación de calle. O sea, como no romantizar el hecho de que, bueno, están mejor en calle que en casa por la violencia o por diversas situaciones, porque no es así. O sea, las personas muchas veces, o más bien las personas pues justo están viviendo una situación complicada, difícil y que no es muchas veces una situación que les agrade o que disfrute. Quizás algunas sí lo han hecho dentro de un contexto de elección reducida, dentro de las vulnerabilidades y desigualdades que han vivido de un sistema. Justo pensando en esto que compartías, Ceci, de qué nos haría falta quizás observar, visibilizar. Yo pensaba en esta pregunta que hacías de, o sea, ¿por qué llegan ahí, no? ¿Por qué como sociedad, de pronto, por qué en esas ciudades, no? Mayormente. Pues justo tiene que ver con un propio sistema en el cual, pues, qué lugar ocupa la vida de las personas, qué hacemos también
desde los ciudadanos, pero también qué hacen las instituciones o los estados eh, frente a este tipo de vulneraciones, sobre todo pensando que muchas veces son historias que vienen cargadas de múltiples situaciones en las cuales hubo la omisión previa para su atención, ¿no? O sea, estamos hablando también de historias personales, de familias, de situaciones en las cuales hubo una serie de omisiones graves eh, relacionados a diversos temas, ¿no? Desde crimen organizado, violencia extrema, violencia de tipo sexual, violencia de género, violencia familiar, o sea, como situaciones extremas en las que hubo omisiones y que justamente muchas veces eso se invisibiliza, ¿no? Y se ve como una situación de una decisión personal y no se mira el sistema estructural que está generando que una persona tome esta decisión incluso también pensando si fuese por razones asociadas a alguna condición de salud mental, porque incluso en eso, eh, o sea, la política es que las personas permanezcan en familia, las personas permanezcan en su sociedad, permanezcan dentro de su cultura y que la opción de vivir en calle no sea una opción, o menos una opción institucionalizarla. Entonces creo que sí, justo ya esa condición pues es un grado máximo y pues que justo tiene que ver también con procesos capitalistas y muchas de las condiciones estructurales que hemos venido reflexionando a lo largo también de este año, en el que hemos tenido oportunidad justo de hablar de diversos temas. Entonces creo que también eso es bastante necesario. Y pues también decir que es complejo entrarle al tema, justo por la multiplicidad de necesidades que tienen las poblaciones en situación de calle y que se les pueda garantizar una atención integral. O sea, no es un tema fácil, hay que construir diversos mecanismos y pues justo, creo que eso siempre va a ser válido, o sea, ese gran esfuerzo, eso complejo que se tiene que hacer, justo porque estamos hablando de vidas humanas que importan. Sí, es muy complejo justo por todo lo que ya has estado mencionando y porque a veces como que pareciera que solamente nos enfocamos en una sola cosa, un poco como lo de siempre, ¿no? O sea, lo más evidente, ¿no? Como lo más, lo que parece más fácil digamos, de combatir y entonces nos olvidamos de las raíces profundas, de la razón por la cual existe el callejerismo en nuestro país, en las ciudades en particular, porque una de las cosas que sí es muy interesante es que lo marcan como sobre todo un fenómeno urbano, ¿no? O sea, es un fenómeno que tiene que ver con la vida de las ciudades y que exacerba como este ritmo, esta dinámica y esa exclusión también de las personas. Entonces, claro, muchas gracias por las reflexiones que nos vas compartiendo, Rey. Y creo que en ese sentido, me gustaría que fuéramos pensando como en cómo concluimos este programa. Es decir, es un programa que me parece que podríamos seguir trabajando como en muchos otros, ¿no? Como en realidad, pero que requiere precisamente como de miradas quizá que no nos estamos planteando en este momento, ¿no? O sea, porque además no es algo que realmente está en nuestro radar de manera inmediata. Lo digo incluso porque, por ejemplo, en mi caso como profesora, ¿no? Nos toca de repente hacer proyectos con las y los futuras psicólogas, ¿no? Y entonces cuando quieren elegir la población con la que van a trabajar desde un enfoque comunitario, ¿no? No está en su mirada, ¿no? Personas en situación de calle. O sea, están niños y niñas ¿cómo se llaman estos lugares? Se me fue la palabra donde están que no tienen tutoría y eso, ¿cómo se llama? Orfanatos, que no quiere decir orfanatos, pero ¿cómo se llaman? Centros de Bueno, atención infantil, no sé. ándales. Como en esa población o están los asilos, ¿no?
o están, por ejemplo, las comunidades de población indígena que existe, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero no, o sea, nunca se les ocurre que pudieran ir a trabajar a la población en situación de calle que tienen además más cerca de la escuela, por ejemplo, ¿no? Y entonces de repente cuando les toca, porque es así como ya no hay de otra, ¿no? De repente empiezan a poner un montón de excusas y entonces es cuando es importante hacer la reflexión de qué es lo que pasa, ¿no? O sea, qué es lo que hace que yo me mantenga en distancia con la población callejera, que ni siquiera puedo mirarla, ¿no? Y entonces si no puedo mirarla, pues no puedo ni siquiera comprenderla ni poder acercarme a ella. Entonces, en ese sentido, Dani, me gustaría como eso, como escuchar con qué te vas en el día de hoy del programa, ¿no? ¿Qué reflexiones te deja lo que hemos conversado el día de hoy? Ay, híjole, como muchas dudas, muchas preguntas, pero también una necesidad por meterse más en el tema. Desde luego, desde mi trinchera no puedo pensar que, desde luego que las mujeres en situación de calle, por supuesto, por supuestísimo que también abortan, también necesitan una cercanía a estos servicios, también necesitan una más participación, más acercamiento con ellas. Me acuerdo mucho de una vez cuando empezamos una serie de talleres en el PENI con población femenil. Y algo que ellas nos dijeron que a mí se me quedó así marcadísimo fue, nosotros les abrimos el día de hoy para escucharlas sobre su mundo, ¿no? Pero también les pedimos mucha escucha para que aprendan a conocer el nuestro. Y creo que eso es clave cuando trabajamos con poblaciones a las que nosotras mismas, quizás desde nuestros propios clasismos, ¿no? Desde nuestra propia comodidad por hacer oídos sordos a situaciones que nos sobrepasan totalmente y que parecen completamente ajenas, por decirlo de una forma, aunque no lo son, ¿no? Porque convivimos con ellas todos los días. Eh, a conocer esos mundos, ¿no? Porque es un mundo completamente distinto. Está ahí, sí, está ahí en las calles, ¿no? Nosotros transitamos las calles, pero el mundo que ellos y ellas viven todos los días es algo completamente diferente y que no tenemos ni la más remota idea de las complejidades por las que estas personas atraviesan en su día a día eh, por vivir y tener un lugar donde estar, ¿no? Entonces, creo que es necesario, es importante y es urgente, porque mientras no visibilicemos estas poblaciones, estos espacios, estas formas de vivir, existir, es muy difícil que podamos accionar desde diferentes trincheras, ¿no? Yo lo hablo desde la mía, desde los derechos sexuales y reproductivos, desde la justicia reproductiva, desde el acceso a un aborto seguro, ¿no? Obviamente, en estos momentos estoy pensando, nosotras acostumbramos a hacer los acompañamientos a través en línea, ¿no? En mensajería instantánea. Bueno, una mujer en Pachuca que necesite un aborto y que vive en situación de calle, ¿en qué momento, de qué manera va a poderse acercar a nuestros servicios, no? ¿No? Y cómo va a llegar a Ciudad de México siquiera, ¿no? Eso está completamente alejado y es necesario empezar a pensar y empezar a cuestionarnos para poder volver realmente accesibles las cosas que estamos trabajando desde la sociedad civil, ¿no? Claro, es como cambiar la mirada, ¿no? Como de repente de decir, ay, mira, no me había sonado por acá, ¿no? Y entonces pensar cómo puedo llegar, ¿no? A ofrecer lo que puedo ofrecer desde lo que tengo, ¿no? Porque yo creo que una de las cuestiones que me parece interesante lo que planteas, Dani, es yo no sé más y ni soy relativamente, o sea, ni soy distinta realmente a las personas que están afuera. O sea, tengo circunstancias que en este momento siento ahora como privilegio, pero eso no me hace ser más que las otras personas y ellas tienen sus saberes. Y entonces, ¿cómo pongo a disposición de ellas lo que yo sé? ¿No? Que eso me parece que es una de las cosas bien bonitas de lo que acabas de compartir. Muchísimas gracias, Dani. Rey, ¿tú qué nos compartirías de tus reflexiones finales del día de hoy? Pues justo a mí me sorprende mucho en el caso de Pachuca,
ubico a personas que trabajan con población en situación de calle y justo a mí me sorprende mucho como esta humanidad que tienen, justo de mirar esto que tú decías, así en las personas y creo que es, es, mm, es sobre todo pensando en este año que ha sido tan complejo en términos de salud. em, o sea, justo creo que es una invitación, pero también una reflexión justo para dimensionar el valor de la vida y de cómo em, justo hay esta capacidad también de construir posibilidades de reconocernos en esta igualdad y pues de justo pues tener esta humanidad, ¿no? Ahora pues justo hablamos un poco más del tema de salud, pero pues viven distintas necesidades. Creo que es importante también esto que compartían ambas de pues ver de qué manera se puede abonar justo como a poder mejorar la condición de vida que tienen. Y por eso yo pensaba mucho el tema de salud mental como un tema muy invisibilizado en las poblaciones en situación de calle y que sí o sí la política pública tiene que contemplarles en cuanto a su atención y eso implica pensarles en el acceso justo dentro de las condiciones en las que viven de movilidad, ¿no? Porque no siempre están fijas en un solo lugar, también de la autonomía que tienen para decidir, de poder reconocer esta dignidad y respetarlas también. Creo que eso es importante. Y pues sí, pues visibilizar que en Pachuca pues hay poblaciones en situación de calle que tienen necesidades que sí, muchas pues tienen que ver con necesidades básicas de vida, vivienda, alimentación, techo, y pues todo lo que tiene que ver con el vestido, calzado, pero también tienen otras necesidades como culturales, de recreación, necesidades que también tienen que ver con este reconocimiento de de su ciudadanía y de su autonomía, que muchas veces son también los derechos que se invisibilizan para esta población. Gracias, Rey, porque además cuando señalas estas otras necesidades que son sumamente importantes, también nos señalas que una vez más, ¿no? Pareciera que solamente sería necesario cubrir esto que hemos denominado como lo básico, ¿no? Que tendría que ver con la salud, además de esta salud limitada que de repente miramos, ¿no? Con las necesidades alimenticias y con las necesidades de higiene. Pareciera que eso es lo único que se necesita para tener una vida digna y sin embargo, en realidad están todas estas otras como el acceso a la salud mental, a la recreación, a las posibilidades de la cultura, etcétera, que forman parte precisamente de la vida digna de las personas. Y yo quisiera rescatar esto primero que en lo que empezaste este último comentario que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos pues como sociedad, no olvidar la humanidad, o sea, no olvidar que somos humanas, que somos personas que podríamos tener un trato mucho más digno con otras si las miráramos como personas que son, ¿no? Y eso de repente se nos olvida, dada el ritmo tan acelerado y dada este pensamiento de modernidad que en donde se ensalza sobre todo lo individual, ¿no? Y dejamos de ver a las demás personas. Muchísimas gracias, compañeras, por esta charla, por esta plática, como siempre, bien interesante, muy reflexiva. Me quedo como, creo que con varias cosas por decir, pero es que nunca supe dónde meterlas, pero ya será en otro programa. Pero muy feliz de compartir con ustedes y bueno, mandándoles un saludo también a
a Diana, que además, pues una felicitación muy grande porque el día de hoy hizo su examen profesional, así que le mandamos un abrazo enorme desde Círculo Abierto. También saludos a Glo, que esperemos que podamos estar juntas el próximo martes. Saludos a nuestro productor y también saludos a Victoria Star, que nos manda justamente un saludo desde Ecuador, y a todas las personas que se conectaron con nosotras el día de hoy. Y bueno, pues entonces nos estaremos viendo el próximo martes, no lo olviden, a las 7 de la noche, aquí en Círculo Abierto al Aire. Hasta el próximo martes. Esto fue Círculo Abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.